Muy buenas de nuevo, queridos amigos de nuestro programa El Despertar. Aquí estamos para emitir el programa número 35 de la serie, al cual titulamos Gobernantes Títeres. Como hemos dicho en programas anteriores, nos da igual, a rasgos generales, quién gobierne, en qué país, con qué ideologías o régimen, etcétera, etcétera. Va a decir que vivimos, como hemos dicho anteriormente, en un gobierno mundial, piramidal, basado en una férrea dictadura y en el que los gobernantes evidentemente forman parte de ese sistema en un escalafón que no es el más alto de esa pirámide y en el cual pues tienen unos mandatos predeterminados, es decir, que si gobiernan, a la de gobernar no va a ser para el pueblo, que en algunos casos, si se habla de democracias o de votaciones, pues no va a ser para gobernar a ese pueblo que les ha elegido y les ha puesto ahí, y mucho menos pues tampoco si se trata de lo mismo de un dictador o de otro tipo de gobierno. Más bien, como hemos dicho, sirven a esa élite que impera en nuestro mundo y a la cual tanto a unos como a otros, es decir, a esa élite y a esos gobernantes, les importamos nada o casi nada. El verdadero poder no se ha hecho para velar por los intereses de la ciudadanía, o sea, de nosotros, los ciudadanos de a pie. Solo es y en exclusiva para servirse de esa ciudadanía de todas las formas posibles. Y mal andamos si pensamos que nos van a ayudar en algo. Y si es así, el objeto de esa ayuda es siempre a cambio de, con el fin de sacar siempre la tajada permanentemente y con una desproporcionalidad pues, muy grosera, realmente. Debemos, o perdón, mejor dicho, dejemos de una vez de jugar a que sabemos por dónde van los tiros en estas cosas. Dejemos de creer que por ir a meter un voto en una urna nos van a hacer puñetero caso a nuestras demandas o necesidades. Más bien, esas necesidades y demandas irán en aumento a medida que vayan pasando los días, los meses, los años, etcétera. De hecho, se está viviendo, perdón, se está viviendo y se está viendo además, porque cada vez va siendo más descarado, como el modelo social que hemos estado llevando a cabo unos cuantos años se va yendo a pique, progresivamente, por la creación de crisis prefabricadas. Por ejemplo, en esta última, ya ha habido otras, pero esta última es, digamos, en los tiempos modernos la que peor, por su larga duración, estamos encarando, ya que data desde 2007 y lo anterior un poco venía que a la vuelta de 4 o 5 años más o menos había una especie de reacción. Esta crisis es que es mucho, de verdad. Solo se basan en eso, en la ruina económica, en un sistema capitalista devastador y dictatorial que se lo come todo, como hemos dicho, cualquier tipo de gobierno, cualquier tipo de idiosincrasia, de país, de lo que sea. Que está además acompañada y generada una deuda impagable que además es que ningún país puede pagar. Porque es que además la exigencia en esa deuda es leonina, o sea, está fuera de toda razón.
se va parcheando y se va creando una huida hacia adelante, dado que, evidentemente, el sistema capitalista devastador no cesa, sino todo lo contrario. Ahí continúa y aunque se vaya todo al traste, pues eso, acabará como acaba, en un caos. Todas esas crisis que reducen a la miseria la economía de muchos países, no vamos a decir de todos, pero sí de muchos, pues también produce evidentemente el daño, pues, de la desintegración de la sociedad o de las sociedades que en ellos habitan, como por ejemplo desintegrando, vamos a ponerlo claro, familias enteras, que como ustedes bien saben es muy difícil formar una familia, mantenerla, que esta familia tenga una estabilidad. Y ahora incluso añadimos pues a las nuevas familias, o sea, no dándoles un respiro ni una viabilidad para que se formen y salgan adelante. Y de hecho muchas de ellas pues han retornado a sus hogares de origen y bueno, simplemente estamos hablando por el tema económico. Las cosas pueden ser muchas, pero está ahí. Y ya no nos podemos parar en siempre culpar a la gente de que si piden más, menos, se meten en esto, en aquello y tal y cual. Es que este sistema está hecho así. Es una trampa constante de todo. Y a veces, evidentemente, se cometen desatinos por parte de las personas, pero otras veces, y ya no hablamos solamente de las personas, incluso de empresas, etcétera, caen para abajo, forzados por situaciones que son insostenibles. Y esta situación que nos sumerge en un estado de asfixia permanente y progresiva, lo que nos da la sensación real es que es una de las cosas que está fuertemente contribuyendo a la desaparición de la humanidad. Destrucción de sociedad y desaparición de nuestra civilización. Y desde luego, algo muy fuerte tiene que pasar, sobre todo por nuestra parte, y a no mucho tardar, en forma de toma de conciencia, tomando decisiones ya, y estas decisiones han de ser nuestras. Han de venir de nosotros mismos sí o sí, es decir, aquí no hay salvadores. Y claro está que todo lo que se está delegando, dejando de hacer, para que lo hagan otros, lo hacen ellos. Y ya saben ustedes, lo digamos aquí o no, cómo se las gastan. ¿Qué es lo que está pasando? Y lo que contamos aquí, pues es una añadidura. No nos lo estamos inventando y mucha gente lo sabe. En estas decisiones, tomadas por nosotros mismos, sí o sí, nos van en ellas nuestras vidas y las de nuestros descendientes. Y esto, queridos amigos, no admite excusas de ningún tipo. La espada, que parece más que una espada, una guillotina, pende sobre nuestras cabezas, próxima a nuestros cuellos. Y si no lo queremos ver, va a ser implacable igualmente. No importa en absoluto si lo creemos o no, como pasa en otras muchas cosas que aquí hemos ido contando. Y esas cosas no van a dejar de suceder o desaparecer por el ejercicio de la invidencia o de la incredulidad, sin fundamento. Cualidades tenemos para acometer todas,
las contrariedades que nos están aconteciendo. Aunque lamento decir que desde siempre en este mundo se nos ha idiotizado constantemente, desde que se nos fabricó. Y este hecho sigue lamentablemente siendo progresivo. O sea, es decir, vamos a excluir las excepciones que haya. Por supuesto no hablamos de los otros, sino de la ciudadanía en sí, de la humanidad. No por ello estoy culpabilizando a nadie de esa idiotización. Esto está montado así. Pero no es realmente esto es lo que hay. Ante tal evidencia, nos corresponde a todos cortar esta sangría y proceder en favor de la humanidad, identificando las situaciones como lo que realmente son. Es que no nos queda otra. No permitiendo el insulto permanente a la inteligencia de las personas, porque si no estamos realmente perdidos sin remedio, o más bien seguimos estándolo. Que eso es exactamente lo que ellos quieren, es decir, seguir manteniéndose en la esclavitud, en el aborregamiento por sécula o per sécula seculorum, perdón. ¿Quién puede sinceramente, y estando en sus cabales, desear algo así? En nuestra mencionada idiotez, nos acomodamos en el sistema doctrinario que recibimos en nuestras vidas. Y en muchas cosas se defiende, o sea, por parte de mucha gente se defiende ese sistema doctrinario. Y a los que nos gobiernan, creo, aunque me puedo equivocar igualmente, por miedo e ignorancia. Porque nos han hecho creer también que no hay nada más. Que todo lo que no vean nuestros ojos y capten nuestros sentidos no existe. Y ahí seguimos tragando. Recordar aquí que ha habido mucho loco que ha descubierto cosas, ha inventado cosas, ha creado cosas. Estaba loco, pero luego esas cosas han salido adelante y han sido realidades. Luego el engaño se atisba claramente y es bastante grueso. Que ese grosor también lo delata. O sea, también lo va haciendo evidente y visible a gran escala incluso. Vamos a tocar el tema de España en esta actualidad. En España están sucediendo unos incidentes que están atentando contra la integridad de esta bella nación. Unos incidentes que van siendo alimentados de mentiras por un lado y de inacción de los respectivos gobernantes por otro. Es decir, unos van sembrando el veneno y otros, aun teniendo argumentos legales de peso para actuar sobre ellos, lo han ido dejando pasar durante años. Este ejemplo de España, que ahora es actual, aquí se ha dado en otros países antaño, o sea, en otros años, usted lo sabe, ha habido guerras y se han desmembrado naciones, algunas de ellas. O sea, el peligro siempre ha estado ahí en otros países incluso, pero bueno. Y esto nos viene lamentablemente a medida con el título de este capítulo del despertar, es decir, que aquellos que gobiernan están llevando a la ruina a una nación soberana, haciendo uso corrupto del poder que se les ha conferido inmerecidamente, para lograr
hacer prevalecer sus intereses y los de otros por encima de ellos. Y ellos y sus intereses con muy baja catadura moral. Creando, y tenemos que hablar de ello porque es el factor de la separación siempre está ahí, creando una separación basada en la falsedad, ocultación y saqueo. Nada favorable a ningún ciudadano dentro de esta nación. Que como he mencionado antes, por la inacción del gobierno en cuanto a hacer cumplir la ley a los extorsionadores y estafadores causantes del conflicto, se vuelve a crear un conato serio de separación que por mucho que se quiera adornar de injusticia, con una especie de odio prefabricado hacia el resto de la ciudadanía por una parte, por la parte mejor dicho de esa parte, por una parte pequeña de esa parte. Muy poco o nada tienen que ver en los intereses de ese odio y ese todo, nada tienen que ver con el bienestar de nadie aquí, de ninguno, ni de los que les siguen, ni de los que les padecen, ni del resto del país. Por otra parte, y al mismo tiempo, lamentable también, esa coincidencia, están los partidarios de tal desatino, haciéndose eco de semejante farsa, con un fanatismo exacerbado, creyendo que si esta chapuza sale adelante, les va a ir de maravilla en sus vidas. Y se están equivocando. Ojalá, sinceramente, no llegue a suceder. Más vale prevenir y sanear que lamentar después. Insultar a la inteligencia del individuo no debiera ser motivo de continuidad para el engaño, la separación y el odio absurdo sin fundamento en la ciudadanía. Está pasando aquí, pero de ningún sitio también en este mundo. Y esta, en ningún caso, debiera alimentar estos hechos por la sencilla razón de siempre: el perjuicio propio. O sea, y estamos hablando del perjuicio de la misma ciudadanía que sigue sin calibrar y sin reflexionar sobre lo que está pasando realmente, y de dónde pueden venir las cosas, por qué se están haciendo, porque aquí nada se hace al azar o porque sí. Nada viene de la nada. Los tiempos en que vivimos demandan cada vez más la unidad de los ciudadanos en todo el mundo y en particular en cada país o región. Esa unidad en la que la ciudadanía comparte cosas que todos podemos aportar en positivo. Estamos hablando de cosas constructivas. De ser honesto, de ser legal, de ser limpio, en la medida de lo que se pueda. Y no nos podemos justificar en que si unos sí y otros no. Pues a los que no se los aparta. Y se les identifica. ¿Qué es lo que hay que hacer? Identificar a los agresores, a los transgresores, a los estafadores. Y a muchas más cosas que son. Aquí parece que lo único que se comparte es el servilismo fanático, la obediencia sin cuestionamiento, la insensatez y una enorme falta de responsabilidad para con nuestros semejantes. Queridos amigos, una vez más, así es como se cachondean de nosotros y consiguen todo lo que quieren. ¿A cambio de qué? De nada en absoluto.
ustedes y yo y ustedes, no vamos a conseguir nada positivo ni constructivo, ni nos va a aportar nada bueno esto. Siempre hay pruebas. Nosotros estamos en este mundo una película empezada, o sea, podemos repasar muchos datos. Y todos acaban en lo mismo. Todos acaban en que el ciudadano pierde. Y de muchas y diversas maneras. Incluso puede perder hasta la vida. Arruinarse, tener enfrentamientos con la propia familia, con hermanos, amigos, en fin, penoso. Y hay que tenerlo muy claro esto. Y esto es una decisión de responsabilidad. Aquí no vale todo. Ni el esto es lo que hay. Aquí no vale eso. Porque luego al final siempre hay víctimas. Aquí se está engrandeciendo una situación falsa, que no es verdad. Cada uno puede tener sus realidades personales y locales. Pero hay que mirar también un poco en lo que está pasando. Hay que tener las miras muy amplias. Porque hay que saber de dónde nos vienen las hostias y por qué. Y no entrar al trapo enseguida haciendo cosas que ni siquiera se sabe o no se quieren saber para conveniencia de otros. Tengan esto claro, conveniencia ajena, no propia. Se está hablando de democracia, de libertad de expresión, de opinión, de derecho a elegir. Bien, amigos, todo eso es muy bonito y suena muy bien y muy como en plan mártir, ¿no? Muy en plan mártir porque en el marco en que se está moviendo eso es un marco de falsedad. No hay argumentos que defender contra la violación de un Estado soberano, con leyes que lo respaldan y que en realidad, bien aplicadas por la bien de todos, no ofrecen muchas dudas al respecto. La historia de este Estado está clara. Y aquí se está diciendo que dentro de este Estado hay otros. Hay uno o alguno más. Dentro de España. Algo que es completamente falso. Creo que va siendo hora, y no que lo diga uno, sino que ya esto trascienda a lo que es. Y a quienes corresponde decirlo también. Y que solamente obedece esta falsedad a los intereses de una minoría saqueadora. Y son gobernantes. Y más les vale a los seguidores de estos farsantes, que reflexionen y busquen la verdad, investigando la catadura moral de sus adorados farsantes, repito, cuál es su propósito y de dónde viene todo y quién les está apoyando desde fuera. Les han estado engañando y saqueando durante más de 4 décadas, si no decimos alguna más. Y ahora les van a apretar las clavijas, descubriendo un secreto bancario, el suyo. Y eso va a ocurrir el próximo año 2018. Y quieren tenerlo todo hecho ya, para que la justicia no les castigue como se merece. Ya que si se da esa secesión, los van a crujir a los secesionados ciudadanos. Les van a meter en la ruina y eso ya no va a no va a tener vuelta atrás. El daño va a ser muy considerable. Hay que tener en cuenta que esos secesionados en esa parte de la población de España, no es España y esa población, es España toda. Hay gente, y son mayoría,
que no está de acuerdo en absoluto con estos señores, con estos individuos. Señores, les viene muy grande la palabra. Me surge una pregunta de ciudadano a ciudadano, es decir, de la ciudadanía, de la totalidad de la nación, a aquellos que forman parte de esa fracción que están generando ese desatino. Y es la siguiente: ¿qué os hemos hecho el resto a vosotros? O sea, el resto de España, a vosotros en particular, ciudadano por ciudadano, ¿qué os hemos hecho? Absolutamente nada, sino convivir con vosotros y vosotros con nosotros. Compartir nuestras virtudes, vamos a decirlo así, tanto en costumbres como en el terreno que compartimos todos juntos. Ha habido colaboración con lo vuestro, con vuestros productos, con vuestros bancarios, con vuestros bancos, vuestras industrias, etcétera. Y parece que aquí solo se fomenta el coger la tajada y lo bonito, y lo demás, la basura para los demás. Y no solamente no hay agradecimiento o no hay esa empatía que tendría que haber, y ese conciudadanía, sino hay una falsedad terrible y un desprecio, además fomentado por otros, por unos pocos. Ya está bien de que os creáis esa farsa y reflexionéis, ¿eh? Y os empecéis a dar cuenta del daño que estáis produciendo a una nación que es un hermoso país pacífico, un país con una cultura y con una historia importantísima en el mundo. Que no sigáis formando parte de este absurdo desatino sin sentido, porque el resultado es muy claro y va a serlo si sucede. España era una nación soberana desde mucho antes de que naciéramos todos los que aquí estamos, en la actualidad. Está claro que siendo este un país, como hemos dicho antes, además de hermoso y ejemplar en muchas cosas, con una vida propia y un desarrollo lastimado, pero muy importante. Lastimado porque, volvemos a decir, ya hablando de los gobiernos en general y de los gobernantes que hemos tenido, incluso en esta democracia de 41 años, casi, a pesar de ellos. Pero lamentablemente, entre la permisividad y la falta de acción de unos y el abuso de estos otros parásitos, esto se puede ir al carajo, con perdón de la expresión. Estaba diciendo que es un país ejemplar en muchas cosas y sobre todo pacífico y sociable también. Mucha gente lo ha dicho, no hace falta que lo digamos nosotros. Que aquí, este es un país donde se puede vivir siempre bien. Y no hace falta que lo digamos nosotros, sino los de fuera. A pesar de los gobernantes que tenemos, que también se las traen. Y son saqueadores. Porque no lo olvidemos, es un país muy maltratado por la gobernabilidad, por los que han gobernado. Y están dando mucho pábulo a los enemigos que tenemos fuera. Y lamentablemente, no solamente ya están fuera, sino están dentro también. Dados los hechos que nos acontecen. Muchos de estos individuos deben hacérselo mirar muy seriamente, y deberíamos, todos los ciudadanos, de hacérselo ver, o expulsarlos, a unos por unas cosas y a otras. Todos hacen mérito para que eso sea así, porque son indignos de las misiones que se han encomendado. Aunque, como aquí ya hemos dicho,
Esto está gobernado por una élite tirana y cruel, altamente desconsiderada con la ciudadanía humana. Y nosotros no podemos permitir ya más que esto siga adelante. Porque es que nos estamos hundiendo la vida. Vuelvo a decir que no somos los culpables iniciales, pero si realmente seguimos haciendo estas tonterías, vamos a decirlo así, por muy serios que algunos se crean en sus opiniones, vamos a acabar con todo. Vamos a darles lo que quieren finalmente. De lo de hacérselo mirar muy seriamente, por un lado, el gobierno de la nación tomando las medidas que no ha tomado durante años, las medidas legales legítimas que son, desde ya, sin esperar más, sin resquicios ni hipocresía, que desgraciadamente parece que la hipocresía aquí es muy importante. El que valga lo mismo 8 que 80, que valga lo mismo lo que está mal por lo que está bien, etcétera. Y luego vienen los lamentos. Eso por un lado. Y por otro, cuanto al gobierno de la nación y los diferentes gobernantes que ha habido hasta ahora, y hay. Y por ese otro lado, los gobernatuchos, estos traidores, parásitos, ladrones, siendo conscientes, si es que lo van a ser algún día, cosa que dudamos y no nos falta argumento para eso. O sea, siendo conscientes del enorme daño que están proporcionando tanto a los que les apoyan como a los que no en esa región de España. Y los que no nos apoyan además son la mayoría. Y no lo decimos aquí. Eso se sabe y se está diciendo. Y por ende también en el perjuicio a toda la ciudadanía española y a esta nación. Soberana, no lo olviden. Y no se equivoquen con esto. Así son los títeres gobernantes, egoístas, serviles, tiranos, como lo son sus amos. Y de paso, además de serviles con sus amos, a sí mismos. De ahí no salen, no dan más para allá. No esperen más de ello. No les sigan, por favor. A lo mejor esto va en contra de la opinión y de la, vamos a decir, de la libertad de expresión. Yo me expreso. Discúlpenme, con respeto, eso sí, ustedes. Dejen de ser pastoreados por otros. Si tienen una verdadera opinión y todo, ténganla, que sea ustedes ilegítima. Reflexionen y sean positivos. No sigan cayendo en la mentira, en la indignidad, en la idiotización que hemos mencionado anteriormente. Esto es algo que jamás debería de suceder. Por sentido común, por causas de fuerza mayor incluso. Causas de fuerza mayor las hay negativas, pero también las hay positivas. Y hay que hacerse cargo de ellas. Y evidentemente hemos de trabajar mucho en la desidiotización propia nuestra. Y tener claro lo que somos y lo que son los otros. Muy bien, queridos amigos. Les voy a poner a continuación la canción llamada Más Cariño del disco de Despertar. Como ustedes bien saben, compuesta por José Manuel Venero. Y el título este nos viene bien para, efectivamente, hacer un ejercicio de más cariño entre todos, porque nos viene muy bien. Eso sí que nos viene bien. En eso sí que tenemos que ser solidarios. En querernos, en unirnos y en acercarnos cada vez más. Y no esto de la separación, porque lo dicen otros.
Espero que disfruten del tema. Muchas gracias. Bueno, queridos amigos, y esto ha sido todo por hoy. Una vez más, les damos las gracias por estar con nosotros y siempre en toda esta línea de programas deseando que las cosas, por supuesto, mejoren y nos hagan, pues eso, ir hacia adelante, hacia una evolución muy posible, pero que se ha de dar y que nosotros tenemos que ser partícipes de ella. Muchas gracias, hasta el próximo programa. Hasta pronto.